sé. El amado dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene. Voy a dar un pequeño consejo, como siempre, de parte del Señor. Y le he puesto un título a este mensaje, donde lo llamo la normalización deteriora el espíritu. La rutina, lo del Señor que es santo, lo hacemos normal. Y eso deteriora y apaga nuestro espíritu. Y voy a empezar con un versículo que se encuentra en Cantares 2, 15. Cantares capítulo 2 y versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Que Dios bendiga su palabra. Hermano, en este capítulo del Cantar de los Cantares habla del esposo y de la esposa, y habla de una relación entre ellos muy bonita. Y cuando habla de esta viña, lo que está diciendo es que en ese amor joven que tienen, en ese primer amor, que tengan en cuenta de algo tan pequeño como eran las zorras, que podía romper ese amor. Era como, ten cuidado, que algo pequeño podría destrozar esa relación. Grandes viñas, esa viña, ese amor. Sabéis, hermanos, que nuestra relación con Dios es como un esposo y una esposa. Es nuestra viña. Tenemos que guardar esa viña. Tenemos igualmente esa relación. Y Dios nos aconseja que tengamos cuidado con esas zorras pequeñas que pueden destruir esa relación. Lo más peligroso de esto es que cuando es un pecado grande, cuando es un pecado visible, podemos verlo. Pero el problema de acostumbrarte a las cosas santas es que no hace ruido. No lo detectamos. No te va a sacar de la iglesia. Pero poco a poco te está apagando. Y hoy Dios quiere darte un toque de atención, hermano, para que volvamos a darle el peso a lo que son las cosas santas. Para que cuando haya algo de Dios, no lo pasemos como normalización, como que esto es normal. Y vamos a verlo primeramente cuando lo sobrenatural se vuelve natural. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Noé: Noé, voy a traer juicio a la tierra, pero quiero que me construyas un arca de estas dimensiones, cual Jehová le da unas dimensiones para que se la haga. Pero el Señor le dice que haga un arca porque voy a traer juicio a la tierra. Este hombre se tira 120 años construyendo el arca. Imaginaros ese hombre un día tras día construyendo ese arca inmensa. Y él proclamando a la gente que había toda la multitud, que viene juicio, arrepentido, y ahora cuando construya el arca, volver. Supongo que a lo mejor hasta le pediría ayuda. 120 años construyendo ese arca. Y la gente pasaría por allí y diría: qué monumento más grande. De primera diría: qué grande es esto. Oh, ¿esto qué es? ¿Qué está haciendo? A lo primero se sorprenderían. Pero cuando pasara un día, 2, 3, un mes, un año, 2 años, 3 años, cuando pasarían por ahí, verían a Noé y dirían: es el pesado de Noé. Otra vez está con lo mismo. Algo divino, una señal divina que Dios dejó a Noé. Lo estaban acostumbrados a verlo y lo habían normalizado. Un llamado divino, la gente del pueblo de ahí lo normalizó. Vio a Noé y dijo: es lo de siempre. Una advertencia divina, la hicieron normal. Normalizaron una salvación. Porque Noé le predicaría que iba a haber un diluvio. No se lo creían. Pero la única manera de salvar era entrando en ese arca. Aprovechando esta palabra que no viene al contexto,
quiero decir a toda esa gente que hoy en día seguimos predicando esa palabra de salvación. Hoy en día estamos proclamando que necesitamos al Señor en nuestras vidas, que necesitamos arrepentirnos y que la única salvación que tenemos es arrepentirnos y tener al Señor en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo en nuestro suficiente y único Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Siguiendo con el tema, hermano. Claro, estas personas la hicieron normal el ver a ese hombre haciendo algo tan grandísimo. Y hoy, en nuestras iglesias, podemos llevarlo a este sentido. Escuchamos la palabra del Señor y vemos como algo normal. Su presencia la normalizamos. Si Dios te dice algo, bueno, puede ser normal. Lo que antes, cuando venías por primera vez y te quebrantaba y te estremecía, hoy no te mueve. Y no es porque Dios haya cambiado, sino porque tu corazón y tu espíritu se ha acostumbrado. Te has acostumbrado a algo que era divino, a algo que te estremecía. Te has acostumbrado y no le has dado el peso y el valor que tiene. Y tenemos es un peligro, hermano. Acostumbrarse. Tenemos que tener cuidado, porque cuando te acostumbras a algo, puedes dejar de obedecer. Y lo voy a decir con la palabra. Saúl, Dios lo eligió según el pueblo como el Dios de Israel. Samuel lo ungió. Y Saúl a sus principios obedecía al Señor. El Señor le decía, toma estas tierras, él obedecía. Él iba conforme a la palabra que Samuel le decía, que era el profeta de ese momento. Pero llegó un momento de tantas batallas o de tanta costumbre, que es lo que estamos hablando ahora mismo, de esas pequeñas zorras, que el Señor le dijo, quiero que subas y destruya el pueblo de los amalecitas. Amalek, destrúyelo todo, no quiero nada de ello. Él fue como todo, como siempre, como cada batalla, y fue a ese lugar, pero al rey de ellos no lo mató, lo llevó y como que lo cogió esclavo. Y algunas de sus vacas, todo lo que se servía para las ofrendas del Señor, lo más gordo, lo más bonito, él se lo llevó como para ofrecerlo al Señor. Lo que pasó en este problema es porque él no desobedeció. No fue algo, voy a hacerlo como una rebeldía. Pero el Señor le llamó la atención porque no fue obediente a la palabra que él dijo. El Señor le dijo, quiero que lo mates todo. Pero él hizo esa zorra pequeña que estamos hablando. Porque él, ante los ojos del Señor, desobedeció. Pero él pensó que estaba bien coger todo lo más gordo, todo lo más engrosado y ofrecerle el holocausto al Señor. Porque estaba bien ofrecer el sacrificio. Sí, estaba bien. Pero es que no fue lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo, no quiero nada. Quiero que todo lo extermine. Pero él decidió, por su costumbre, de que se hacían sacrificios al Señor, pues voy a coger lo más gordo, lo más bonito y se lo voy a entregar al Señor. Pero el Señor quiere más tu obediencia que tu sacrificio. Y a Saúl se lo dijo. Y el problema que tenemos es que cuando te acostumbras a Dios, empezamos a justificar lo que antes temíamos. Porque Él luego se justifica. Le ha pillado, le ha dicho el Señor, yo no te he dicho que no haga esto. Ah, no, pero es que como yo sé que los holocaustos, pues yo lo he cogido todo, lo he reunido y te voy a hacer un sacrificio. Pero no, es que el Señor le dijo que yo prefiero que me obedezca lo que yo te diga a que tú me sacrifiques lo que tú quieres. Son esas pequeñas cosas que hacemos que no nos damos cuenta y nos perjudican. Dice la palabra que son zorras pequeñas. Pero no le dice que son leones ni que son gigantes. Porque si fuera un león, fuera un gigante, tú verías dónde estás tropezando. Tú verías que es él, porque se ve a simple vista. Pero el peligro es que son zorras pequeñas, algo insignificante, que creemos insignificante, pero nos está haciendo mucho daño.
Y sabéis que son esas zorricas pequeñas que nos pueden pasar, hermano. Nos puede pasar cuando oramos sin presencia. Simplemente nos metemos en la habitación, pero oramos como algo rutinario. Voy a orar, digo 4 palabras, le digo al Señor, hago una lista y me voy. Orar es hablar con el Señor. Es tener una relación con el Señor. Para hablarlo así, si yo estoy hablando con mi mujer, no puedo, le digo y me voy. Cuando tú estás teniendo una conversación, tú tienes que hablar y él te tiene que responder. Es una relación en la que estás hablando. Y esa relación tenemos que orar y estar en su presencia, esperar en su tiempo, esperar a que él te hable. De la misma manera cuando adoramos, hermanos, cuando nosotros adoramos, no podemos adorar sin entrega. Cuando nosotros adoramos, entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma. Dicen una alabanza que adorar es un estilo de vida. Nuestro mismo estilo de vida puede adorar. Pues tenemos que adorar entregándole al Señor. Otra zorrilla pequeña puede venir cuando venimos al culto sin expectativas. No podemos venir sin expectativas. Esa es la zorra pequeña que no nos damos cuenta. Tenemos que venir al culto sabiendo el tiempo de culto para qué es. Para darle el culto, para darle la gloria, para darle la honra al Señor. Sabemos a lo que hemos venido. Sabemos que podemos venir cansados, trabajados aquí. Pero este es el lugar santo donde se le da la gloria y la honra al Señor. Dios bendiga su palabra. Esas pequeñas zorras son las que están destruyendo esas viñas grandes nuestras. Y hoy el problema es que podemos tener, que lo hemos perdido, que no lo hemos perdido todo, pero hemos perdido ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego que te cautiva, ese fuego que te lleva a hacer las cosas, ese fuego que llevas dentro, que la palabra te edifica, ese fuego lo vamos apagando con esas pequeñas zorras. Y lo más peligroso de esto, hermano, es que podemos seguir con nuestras vidas de esa manera, pero vacíos. Y podemos seguir viniendo, podemos seguir cantando y podemos seguir predicando, pero sin vida. Y esto es muy peligroso porque no nos damos cuenta. Son zorras que no nos damos cuenta de lo que están haciendo en nuestras grandes viñas. Pero hoy el Señor ha venido con esta palabra de Dios para poder romper esta normalización, hermano. Vamos a romper esa rutina. ¿Y cómo se rompe esa rutina? Con un encuentro real con Dios, hermano. Y vamos a ver de qué manera podemos romper con esa normalización. Y vamos a verlo, hermano. Dice la palabra, porque nuestro Dios es fuego consumible. Tenemos que ver que el Señor no es un Dios de costumbre. Y no es un Dios que lo usemos para la rutina diaria. Si hemos dicho que Dios es fuego, el fuego tiene que o encenderte o incomodarte. La palabra del Señor nunca te deja igual cuando la recibes. La palabra del Señor tiene que confrontarte. Dios tiene que sacar algo con esa palabra. Cuando Dios te habla, ese fuego y la palabra cuando la recibe en el Espíritu, tiene que sacar provecho de ello. Tiene que estremecernos. Como ha dicho, el fuego o te enciende o te incomoda. Tiene que hacerte una de esas dos cosas, porque la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene que incomodarte, tiene que confrontarte. Tiene efecto, porque la palabra de Dios aún sigue teniendo poder. Hermano, si no te produce algo de esto, es una de las zorras pequeñas. Ten cuidado porque has empezado a acostumbrarte. ¿Cómo conseguimos de otra manera romper esta renormalización? Tenemos que clamar hasta romper esa frialdad. Y dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos al Señor, hay que buscarlo con un corazón sincero, con un corazón entregado, sabiendo nuestra condición, hermano, que lo necesitamos. Venimos ante Él humillados, porque sabemos que sin Él no somos nada, no valemos. Y lo buscamos de corazón, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Cuando buscamos al Señor,
Tenemos que buscarlo con ese clamor hasta que algo pase. Hasta que el corazón se despierte. Hasta que vuelva a sentir otra vez. Hasta que el espíritu reaccione. Cuando empezamos en la oración y buscamos al Señor y clamamos, tenemos que esperar ese silencio, esa respuesta del Señor, ese estremecimiento, ese de: Señor, estoy aquí. Muchas veces no hace falta tampoco tener mucho vocabulario y decirle al Señor grandes cosas, porque Él nos conoce. Muchas veces un silencio al Señor y decirle: Señor, he aquí tu siervo, yo te escucho. Sentarte en su presencia y esperar esas palabras del Señor con ese clamor. Incluso nuestras propias lágrimas, hermanos, pueden llegar ese clamor al Señor. Nuestras lágrimas pueden hablar nuestras lágrimas hablan al Señor. Nuestras lágrimas tienen un lenguaje que solo el Espíritu reconoce, hermano. Tenemos que tener ese clamor para quebrantar esa normalización delante de Dios. Otro punto, hermanos, es volver a temblar ante su presencia. Y dice la palabra del Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. Por como hemos dicho antes, cuando antes un versículo del Señor te hacía romper a llorar, te estremecía tu cuerpo, y ahora lo escuchas y lo has normalizado. Hay que estar alerta, hermano. La palabra de Dios siempre tiene efecto. Esa palabra que antes te hacía llorar y ahora lo escuchas como si no fuese nada, estamos normalizándolo. Y hoy le pido al Señor, para todos nosotros, ese clamor y decirle: Señor, quítame la costumbre y devuélveme el temor de tu palabra. Os quiero decir, iglesia, que el Dios no ha dejado de hablar y no ha dejado de moverse. Pero hay corazones que nos estamos acostumbrando. Y Dios hoy, en esta noche, nos quiere decir: no quiero que me conozcas de memoria y quiero que me vuelvas a experimentar. Bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, dicho esto, espero que os haya hecho mucho bien. Como siempre, os dejo con una pequeña reflexión que siempre me gusta dejaros. Y os digo que la normalización mata el fuego, pero un encuentro con Dios vuelve a encenderlo todo. Que Dios bendiga mucho. Santo el nombre del Señor. Gloria reciba su hermoso nombre. Bueno, damos muchísimas gracias por esta palabra que ponía el Señor en el corazón de nuestro hermano José. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Que Dios nos libre de normalizar las cosas. Creo que es un peligro que hoy está acechando en el corazón de muchos cristianos, y el peligro más grande es que todavía no se han dado cuenta. Eso todavía es más peligroso, cuando no nos damos cuenta de que las cosas las estamos normalizando. Dice la Escritura que el pueblo, cuando estaba en el desierto, de cada 2 por 3 sabéis que se quejaba y decía: ¿para qué nos has sacado de este lugar? Allí en Egipto teníamos ajos, teníamos cebolla, y nos ha sacado aquí para morirnos. No tenemos agua, no tenemos pan. Y cada vez que pedían algo, el Señor se lo daba. Y cierta vez le dijeron que querían pan. Y dice la Escritura que el Señor todas las mañanas hacía caer maná del cielo. Porque Dios es fiel. Amén. El maná no caía en la puerta, porque Dios no es panadero. El maná caía fuera del campamento, y quien quería maná tenía que salir a buscarlo. Y el maná no se podía comer así. El maná había que cocinarlo.
Porque Dios la palabra la da todos los días, pero ahora requiere que nosotros pongamos el esfuerzo de hacer las cosas como hay que hacerlas. Después de que el maná caía todos los días, ¿sabéis qué pasó? Que dijo el pueblo: nuestro corazón está cansado ya de este fastidio, de esta masa que no sabemos ni siquiera lo que es. De una provisión de Dios, como decía el José, una provisión de Dios la normalizaron, creyeron que es normal. Hay casas desestructuradas, casas que no se puede vivir, que no hay paz dentro de ellas. Y ahora entra el Señor y esa casa pone cada cosa en su lugar. Una paz terrible. Ha cambiado totalmente el ambiente. ¿Y sabéis qué hacemos? Que nos pensamos que eso era normal. Y dices tú, bueno, pues si yo me voy del Señor, mi casa sigue así. Pero ¿cómo podemos ser de la manera que somos? Es que no entiendes que la paz que hoy tienes es porque el Señor entró en tu casa. Por favor, no normalices las cosas santas. No normalices lo que Dios te está dando. Sé agradecido. Y cada día cuando vayas a cerrar tus ojos, da gracias por el día que has vivido. Y cuando abras tus ojos, da gracias por el día que vas a vivir. Porque creo que no hay nada más hermoso que cuando abrimos los ojos decir gracias, porque tú has guardado nuestro sueño, has guardado nuestra familia. Tenemos un día por delante y si tú lo permites, lo vamos a vivir en tu presencia. ¿Creéis que Dios merece la ofrenda de un aplauso, sí o no? Amén. El amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?